Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un gozo poder alabar al Señor juntos. Amén. Y también, pues, un saludo, hermanos, también los que están en casa. Gracias a Dios que nos podemos unir como iglesia. Bueno, somos pocos el día de hoy. No sé si la lluvia asustó a los hermanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los que están aquí. ¿Qué les parece, hermanos, si inclinamos nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor? Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la obra maravillosa que usted ha hecho en nosotros. Realmente no tenemos con qué agradecerle, sino entregarnos nosotros mismos también a hacer su voluntad, a su propósito, Señor. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos rindiendo nuestra vida, Señor, a su servicio. Pero queremos, Señor, que en esta tarde usted también nos hable. Hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Haga sensible, Señor, nuestro corazón a su voz. Que realmente sea usted quien nos esté enseñando. Prepare, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí, como los que también están en casa, Señor, para que realmente, Señor, podamos comprender lo que hoy nos quiere hablar. Gracias le damos, Señor. Permita que sea su Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, moviéndose en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando en el libro de Romanos. Hoy meditamos el capítulo 14, pero no voy a tomar el capítulo 14, sino voy a ir al capítulo 15. Pero antes de ir al 15, hermanos, bueno, el tema de hoy es respuesta a mi oración, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta que Dios responda a nuestra oración? Yo creo que a todos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros podemos pensar que la oración es como decir palabras mágicas para que Dios cumpla lo que yo quiero. A veces nosotros podemos realmente confundir la oración. ¿Qué es la oración? Y a veces también queremos que Dios nos conteste en el momento que uno quiere, como uno lo desea, pero muchas veces Dios no es así. Y tenemos que ir a la Biblia para saber cómo es Dios, para conocer al Dios de la Biblia. ¿Por qué voy a hablar de esto, hermanos? Mi niña hizo examen para la prepa, ahora en este tiempo, ¿verdad? Que se hizo examen. Y estuvimos orando nosotros para que Dios la pusiera en el lugar donde ella tiene que estar. Y gracias a Dios la puso en sus 3 primeras opciones, voy a decir así, que ella quería, se quedó en una de ellas, pero no se quedó en el turno que tal vez ella deseaba, ¿sí? Ella se quedó en el turno de la tarde. Y entonces yo empecé a hablar con el Señor y empecé a ver todos los contra, voy a decirlo así, ¿verdad? Todo lo que estaba en contra. Tal vez nosotros podemos decir, bueno, es noche, la lluvia, es más peligroso, pero en realidad mi enfoque no estaba en eso, porque creo que todos en algún momento podemos sufrir en ese aspecto, ¿verdad? Sino siempre mi preocupación es su vida espiritual. Creo que para mí siempre me he preocupado en ese aspecto. Para mí pesa más su vida espiritual, que ella pueda tener una buena carrera, voy a decirlo así. Y yo no estoy diciendo que no hay que estudiar y que no hay que tener carrera, yo creo que es bueno. Pero ¿qué es lo primordial para los padres a sus hijos? Yo no sé si usted
se preocupa por la vida espiritual de sus hijos o se preocupa más porque ellos obtengan un título, fama en este mundo, riqueza? Creo que es bueno tener una carrera, no estoy diciendo eso, pero creo que es más importante la vida espiritual. Entonces, como Dios no respondió tal vez como nosotros deseamos, que queríamos en el turno de la mañana, ¿por qué? Porque a lo mejor probablemente ya no nos van a ver mucho aquí en el servicio los días miércoles y viernes porque hay que ir a recogerla. Entonces, yo le ponía todas estas cosas a Dios, pero realmente Dios me hizo recordar algo que tenemos que experimentar, hermanos. Y voy a ir como ejemplo a la vida de Pablo. Y vamos al capítulo 1 antes de ir al 15, hermanos. A la oración que hace Pablo, Romanos 1. A veces uno puede pensar porque está buscando la voluntad de Dios, porque oro conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos va a cumplir lo que nosotros deseamos. O Dios lo va a hacer en el tiempo que nosotros deseamos. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Dice capítulo 1, verso 8. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí, mire, Pablo está orando por unos hermanos que ni siquiera conoce. Él no fundó esta iglesia, pero Pablo ora por estos hermanos. Dice en el verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero ¿qué hace más Pablo? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo oraba conforme a la voluntad de Dios para que él fuera a ver a los hermanos que están en Roma. Esto era lo que Pablo deseaba. Y él decía que él esperaba que tuviera un próspero viaje, ¿verdad? Pero vamos al 15, hermanos. Voy a leer desde el 22. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo está diciendo que va a ir a verlos cuando vaya a España, ¿sí? Va a pasar por Roma. Dice más adelante, el 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, Pablo va a recoger una ofrenda que Macedonia y Acaya se propusieron para los pobres que están en Jerusalén. Dice el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, está diciendo, si los gentiles, o sea, los de Macedonia y Acaya, se hicieron partícipes de la salvación que se les dio primeramente a los judíos, pues ahora es justo, dice Pablo, que también ellos les ministren con los materiales. Dice el 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, o sea, la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España.
Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ponga atención aquí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Dice el 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está pidiendo oración a los hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que él, dice en el 30, en el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. ¿Sí? O sea, él está pidiendo oración, pero dice, él termina diciendo que sea conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? En el 32. Pablo era un hombre que yo creo que dependía de la voluntad de Dios. Él no se gobernaba él mismo. Pero ahora vamos a ver cómo Dios le responde a este Pablo. ¿Qué hace Dios con Pablo, hermanos? Y para esto necesitamos ir al libro de Hechos. ¿Cómo Dios contesta la oración de Pablo? Primeramente vamos al capítulo 19, hermanos. Pablo comenzó diciendo en el capítulo 15, los versos que leímos, que dice que como ya no había más territorio para que él compartiera ahí, entonces ahora sí él va a Roma. Y nos va a decir aquí en Éfeso, estamos en Éfeso, Pablo está en Éfeso, que muchos se convirtieron, ¿sí? Que muchos de los que estaban ahí se convirtieron y que el evangelio crecía poderosamente. Por eso es que Pablo dice allá que, hermanos, que ya no hay campo donde predique. Vamos a leer el verso 20 nada más, 21, 20 y 21. Dice así: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer, miren que dice, Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también, ¿a dónde? A Roma. ¿Sí? Esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 15. Que después de que haya pasado a Macedonia y Acaya, le es necesario ir a Roma. Pero primeramente él tenía que pasar por Jerusalén. ¿A qué, hermanos? A dejar la ofrenda. Y ahí es cuando Pablo dice que él se ha librado de los judíos rebeldes. ¿Qué es esto, hermanos? De los judíos que no creían, que no obedecían a Dios. Vamos a ir al capítulo 21, cuando Pablo llega a Jerusalén, hermanos. ¿Qué pasa? Podemos ir deteniéndonos un poco más, pero hermanos, si no, no nos va a dar tiempo. Después usted puede leer los demás capítulos. Está muy interesante la historia de Pablo, hermanos. Mire lo que dice en el verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pero Pablo, cuando les cuenta, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Los que estaban en Jerusalén, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Vamos a
explicar aquí lo que está diciendo la Biblia. Pablo llega a Jerusalén y lo reciben con gozo, hermanos. Y él cuenta todo lo que había hecho con los gentiles, cuántos gentiles se habían convertido. Y los hermanos glorifican a Dios por esto. Pero después le dicen a Pablo, pero mira, hermano Pablo, cuántos judíos también hay que se han convertido. Pero también estos judíos son celosos de la ley. ¿Qué es esto, hermanos? Aquí está diciendo que muchos habían creído en el Señor Jesús, pero en realidad no le habían conocido de una manera correcta. ¿Por qué? Porque todavía eran celosos de la ley. Ellos se basaban en la ley. Ellos no entendían que el fin de la ley es Cristo, que Cristo había cumplido la ley, sino que ellos aún querían seguir haciendo sus ritos. Entonces, mire lo que pasa, el 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Sí? Aquí ya hay como que un problema con Pablo, ¿verdad? Pero entonces dice el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tomándolos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos, dice, comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mire lo que le dicen a Pablo que también él haga. ¿Y sabe qué hace Pablo, hermanos? Hace este rito de purificación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo hace esto? Para no tener problemas con los judíos. Hoy meditamos el capítulo 14 y el versículo nos decía, el versículo 1, que debemos, ¿qué, hermanos? Recibir a los débiles en la fe. Podríamos decir que estos judíos todavía eran débiles en su fe. Pero dice recibirlos, pero no para tener problemas, pleitos, contiendas. Entonces Pablo está poniendo este ejemplo aquí. Aunque Pablo ya no, él entendía claramente que no era necesario cumplir los ritos, él, sin embargo, va y cumple un rito. Va y se rasura la cabeza. ¿Para qué, hermanos? Para evitar problemas. Mire cómo es Pablo, hermanos. Vamos a saltarnos hasta el 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces aquí ya empieza a haber problemas con Pablo, hermanos. Pero mire lo que dice el 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Vamos a leer solo el 35. Al llegar
a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, o sea, lo llevaban cargando, hermanos, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Hermanos, ¿cuál era la oración de Pablo que les pidió a los romanos? Que cuando él llegara a Jerusalén fuera librado de los judíos, ¿qué, hermanos? Que eran desobedientes, que no creían, que eran rebeldes. Pero ¿qué hace Dios? ¿No contesta su oración? Vamos a seguir, hermanos. Capítulo 22, verso 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Mire lo que van a hacer con Pablo para que él diga por qué lo están tratando así. ¿Qué hacen? Lo mandan a azotar. ¿No les recuerda la vida de alguien, hermanos? Esto. Porque no sabían ni por qué era acusado Jesús. ¿Qué hacían? ¿No lo azotaron? ¿No también decían: crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Qué dice? La multitud gritaba: que muera Pablo. Vamos una vez más con los judíos. Mire hasta dónde llegan. 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Mira, hermano, hasta dónde son capaces los judíos. ¿Qué están haciendo los judíos? Según ellos, están acusando a Pablo porque él mandaba a los judíos que estaban entre los gentiles que no se circuncidasen, que no era necesario cumplir la ley o las obras de la ley, voy a decir así, porque la ley sí, pero las obras de la ley no. Entonces, hermanos, ¿qué son capaces de hacer estos judíos? De ayunar. ¿Para qué? Para matar a Pablo. Pero, hermanos, mire cómo son estos judíos. ¿Qué no en la ley? ¿Qué no en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el verdadero ayuno? Ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, o sea, ver por el prójimo. Eso decía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, hermanos. Pero ahora estos son capaces de ayunar por matar a alguien. O sea, estos tampoco ni siquiera podían cumplir la ley. Por eso Pablo dice que fuese librado de los rebeldes. O sea, de aquellos que ni siquiera obedecen la ley. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice el verso 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. O sea, este sobrino de Pablo escuchó que lo querían matar. Y entonces dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo:
Bueno, y ahí le dice todo lo que los judíos planeaban hacer con Pablo. Dice entonces el 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, una vez más, los judíos quieren matar a Pablo. Pero ¿qué hace Dios en medio de esto, hermanos? ¿Es Dios quien está permitiendo esto? Sí. Dice el 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalguras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¿Qué hace Dios, hermanos, en medio de esta circunstancia? Prepara 470 hombres a caballo. ¿Para qué? Para proteger a Pablo. Hermanos, ¿por qué Dios actúa de esta manera? ¿No sería más fácil para Dios llevar a Pablo, yo creo que desde Jerusalén, llevarlo tranquilamente, no permitirle dificultades? Si en el camino de todas maneras Dios iba a levantar 470 hombres para que lo guardasen. ¿Por qué Dios actúa de esta manera, hermanos? ¿Cómo es el Dios que habla la Biblia? Para nosotros sería mucho más fácil que Dios nos contestara la oración y que nos llevara con bien. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no le está permitiendo que vaya con tranquilidad y sin peligro a Pablo. ¿Lo hace con un propósito? Sí. Vamos a regresar tantito al 23:11. Mire también lo que hace Dios en medio de ese camino. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¿Cómo estaba testificando Pablo en Jerusalén, hermanos? ¿Cómo estaba testificando? ¿En qué condición estaba? Está preso, ¿verdad? Mire la forma en que Dios está usando a Pablo para testificar en Jerusalén. Preso. Y le dice: es necesario que así también testifiques en Roma. ¿Cómo, hermanos? Preso. ¿Cómo actúa Dios, hermanos? Sería más fácil que Dios tal vez exaltara a un hombre, que Dios le diera a ese hombre todo el poder para sanar y que se juntaran multitudes para que conocieran a Dios, que de esa forma fuese predicado el evangelio. No un hombre que está preso. ¿Por qué Dios no hace que un hombre sea famoso para que exalte su nombre? No es así Dios, hermanos. Vamos a seguir. 24. Voy a leer el verso 27 solamente. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermanos, Pablo pasó 2 años en Cesarea. 2 años dice que ahí lo dejó Festo. ¿Para qué?
¿por qué lo dejó ahí? Félix lo dejó ahí. Cuando después Festo llegó, Pablo ya tenía 2 años ahí. Pero dice que era para congraciarse, o sea, para quedar bien con los judíos. ¿No les recuerda esto algo, hermanos? ¿Quién eran aquellos gobernadores que querían, cuando estaban también acusando a Jesús, quedar bien con los judíos? Esto nos debe recordar a alguien, hermanos. Pablo está viviendo la vida de Cristo. Dice el 25. Mire lo que una vez más los judíos hacen. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciese traer a Jerusalén, dice, preparando ellos una celda para matarle en el camino. O sea, una vez más, ahora van con este hombre Festo y le dicen que les dé permiso de traer a Pablo a Jerusalén, poniéndole una trampa para matarlo. Hermanos, ¿cuál era la oración de Pablo? Que fuese librado de estos hombres. Pero sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo Dios lo está llevando? Pero ¿qué hace entonces Pablo? Dice el verso 8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero entonces dice en el verso 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Hermanos, ¿dónde está César? En Roma. Pablo apeló a César, o sea, lleven mi caso ante el César. ¿Para qué? Para que fuera a Roma. Pero hay algo que dice Pablo aquí. Si yo hubiese cometido algún agravio que merece la muerte, dice Pablo, lo acepto. Hermanos, si su sufrimiento que usted está pasando es por desobedecer a Dios, creo que es justo. Creo que es justo. Pero Pablo dice, yo en nada he pecado. O sea, Pablo, su sufrimiento que está llevando Pablo, hermanos, es por obedecer a Dios. Está pidiendo Pablo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios sí era que Pablo fuera a Roma. Pero sin embargo, ¿cómo Dios está respondiendo? ¿Cómo Dios lo está llevando? Entonces, hermanos, llegamos al capítulo, vamos a leer el 26, nada más el 32, y dice así, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad? O sea, después de que oyeron su testimonio, cómo Pablo había llegado ahí, dice que Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, reconocían la inocencia de Pablo, pero Pablo ya había apelado, o sea, ya había dicho, lleven mi caso ante el César. Y ahora tenía que ir a Roma. ¿Y qué dice el 27, hermanos? En el título, Pablo es enviado a Roma. ¿Sí? Pablo va a Roma. Pero también para llegar a Roma no fue fácil. Hermanos, la Biblia nos habla que se levanta una gran tempestad en el mar cuando ellos van navegando.
Y voy a leer algunos versos, nada más, hermanos. Dice el verso 18 del 27, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a hacer más ligera la carga. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice, y no, dice, apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mira hasta qué punto llega esto. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿quién menciona esto? Dice que no comíamos. Se refiere a Lucas, hermanos. Lucas escribió el libro de Hechos. Lucas estaba con Pablo. Dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ¿qué les dice Pablo? Vamos a seguir leyendo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, dos cosas aquí. Dos cosas que hace Pablo aquí. Pablo es el que va sufriendo. Pablo es el que está siendo azotado, el que fue arrastrado. Y sin embargo, ¿quién es el que anima a los que van en ese barco? Pablo. Pablo les dice, tengan ánimo. Hermanos, muchas veces es necesario que Dios ponga estas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Yo lo voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted está pasando por una aflicción y llega otra persona, hermanos, y le cuenta su aflicción? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace Dios con usted? Anima a esa persona. Dios le pone a que usted tenga que animar a otros a pesar de que usted también está sufriendo. Esas personas a veces son necesarias en nuestra vida, hermanos. A veces usted está pasando una situación difícil y Dios le manda otra más difícil para que usted no se enfoque y se quede en eso y usted tenga que salir a través de ¿qué? De otra situación difícil. ¿Sabe quién más hizo esto? Job. Job, cuando tenía todo el sufrimiento, acababa de perder a sus hijos, le vino la enfermedad como si fuera lepra. ¿Y qué dice su esposa? Hermanos, a veces también nosotros juzgamos a esta esposa de Job, porque ¿qué le dijo esta mujer? Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero hermanos, en realidad también podríamos verlo del lado en que esta mujer estaba viendo sufrir a su esposo y ya no quería verlo sufrir más. Entendamos también este lado. Pero esta mujer no estaba pasando por la situación que Job. Sin embargo, Job, ¿qué tiene que hacer? Le dice, como mujer fato has hablado, como una mujer que no cree estás hablando.
¿Aceptaremos de Dios solo el bien y no el mal? Hermanos, Job está animando a su esposa. Él está en la situación que Dios le había permitido de enfermedad, de perder todo. Sin embargo, muchas veces esas personas son necesarias en nuestra vida para que nos saquen de la condición en la que muchas veces estamos. Dios muchas veces nos puede permitir a otra persona que está pasando una dificultad que nosotros tenemos que levantar, cuando muchas veces también nosotros estamos de la misma manera. Y otra de las cosas es, hermanos, si a nosotros nos hubiera contestado Dios nuestra oración como se la está contestando a Pablo, ¿qué hubiese pasado con nuestra fe? Yo creo que nos hubiésemos desanimado. Tal vez diríamos, Dios no es real, Dios no existe. ¿Qué está pasando, Dios? Pero sin embargo, ¿qué dice Pablo de Dios? ¿Qué dice? Mire lo que dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo sigue su misma fe, se sigue entregando a Dios. Él mismo está diciendo: yo no me pertenezco, yo le pertenezco a ese Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros hasta podríamos renegar de ese Dios. Pero Pablo, en las dificultades, está conociendo a ese Dios. Y entonces, hermanos, ellos llegan a una isla, dice el verso 28, llamada Malta, y ahí pasan 3 meses. Pasan 3 meses en esa isla para que por fin él llegase a Roma. Dice el verso 11 del capítulo 28. Pasados 3 meses nos hicimos, dice, a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados, dice, a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando al viento sur, llegamos al segundo día a Putuoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días, y luego fuimos ¿a dónde, hermanos? A Roma. Por fin, Pablo llega a Roma. No de la manera que él quería, tal vez, no en el momento que él quería, porque cuánto tiempo pasó, hermanos, desde que él tal vez les dijo a los romanos: oren por mí. 2 años estuvo en la cárcel en Cesarea, y se dice que 6 meses después de que zarparon para ir a Roma, en el mar estuvieron 6 meses. Como 2 años y medio, tal vez, hermanos. Dios respondió la oración de llegar a Roma. Y nosotros muchas veces queremos que Dios nos responda de un día a otro, ¿no es cierto? Queremos que sea rápido Dios. Pasaron 3 días y ya Dios se tardó. Pero mire cómo es Dios, hermanos. ¿Y qué hace Pablo? Leemos los últimos versos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. O sea, esto también estaba preso, hermanos. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. ¿Qué hacía Pablo, hermanos?
hablaba acerca del reino de Dios a todos aquellos que iban a esa casa que Pablo estaba encarcelado, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es esto, hermanos? Pablo hablaba de un rey. Hablaba de un rey. Hablaba de un reino. Ese rey es Jesucristo. Cristo es el rey de ese reino. Pablo predicaba esto. Pero a pesar de que todo lo que Pablo había pasado, él todavía seguía reconociendo a Jesús como su rey, como su salvador, hermanos. Mire cómo es Pablo. Pero ¿por qué Dios permite esta situación, hermanos? Voy a ir terminando. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Vamos a Hebreos. Capítulo 13, hermanos. Voy a leer verso 11 al verso 13 hasta el 14. Dice el verso 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. O sea, está poniendo primeramente, dice que los cuerpos de aquellos animales, o sea, de aquellos que los judíos llevaban en sacrificio. ¿Qué hacía? Tomaban la sangre, la rociaban, ¿sí?, en el altar y después sacaban los cuerpos para ser quemados fuera del campamento. O sea, no podían quemarse dentro, ¿sí? Entonces dice el verso 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, fuera de Jerusalén. Jesús fue también crucificado fuera de Jerusalén, igual que estos animales que eran llevados fuera. Pero entonces, ¿qué hace el autor de Hebreos, hermanos? En el 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, ¿qué está haciendo el autor de Hebreos? Nos está invitando a nosotros a salir fuera también, llevando ¿qué? El vituperio de Cristo. O sea, llevar la misma vida de Cristo. Por eso es que Dios lo hace de esta manera. Por eso es que yo les decía cuando veíamos nosotros la vida de Pablo, si no les recordaba a alguien, hermanos. Y no solo esto, me pude haber ido más atrás, cuando a Pablo se le anuncia que realmente va a sufrir en Jerusalén 3 veces, igual que Jesucristo anuncia su muerte 3 veces, hermanos. Y también pude haber tomado las personas que acompañaban a Pablo, los líderes que acompañaban a Pablo, igual que a Jesús, era acompañado por sus discípulos. Hermanos, Pablo estaba viviendo la vida de Cristo. ¿Y por qué Dios lo hace de esta manera? Porque de la misma manera que Pablo, hermanos, a través de las circunstancias, Dios quiere que vivamos la vida de Cristo, el vituperio de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Hermanos, ¿para qué? Dice aquí, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo buscamos nosotros más a Dios? ¿Cuando lo tenemos todo? ¿Cuando estamos bien? ¿O cuando estamos en dificultades? Realmente es cuando estamos en dificultades. Buscamos más a Dios.
Cuando lo tenemos todo, hermanos, ¿para qué queremos a Dios? Si lo tenemos todo. ¿Para qué queremos, como dice aquí, un lugar celestial, el porvenir? ¿Para qué vamos a querer ese lugar si aquí lo tenemos todo? Hermanos, ¿vamos a sufrir en este mundo? Sí. Sí, hermanos. Dios no nos ha prometido aquí una vida de fama, de riqueza. Dios en este mundo no nos ha prometido nada, sino dice que las bendiciones son celestiales. Pero tampoco estoy diciendo que siempre vamos a sufrir en esta vida. Lo que yo quiero decir, hermanos, es que cuando vengan sufrimientos, no los tomemos como cosa extraña, como dice Pedro, sino eso es algo normal, hermanos. Si nosotros vamos a llevar la vida de Cristo en este mundo, vamos a sufrir, porque vamos a ir en contra de este mundo. Pero si no queremos sufrir, hermano, entonces viva como el mundo. Eso es lo que empieza a decir desde el capítulo 12. Hermanos, Romanos, que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo. Y todo lo demás que viene diciendo cómo debemos ser, que no debemos vengarnos, hermanos, que debemos tener la paz con todos, eso es una vida de sacrificio. Eso duele, hermanos. Pero eso es la vida del cristiano. Eso es la vida del cristiano. Yo no sé por lo que usted esté pasando. Tal vez está esperando una respuesta de Dios. Tal vez usted le ha orado a Dios por una situación y Dios no le ha respondido. Pero hermanos, Dios lo que quiere es que llevemos el vituperio de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por sus bondades. Porque sabemos, Señor, que para vivir para usted, muchas veces vamos a sufrir en este mundo. Es renunciar a este mundo. Así como Pablo decía, no anhelo nada del mundo y ni el mundo me anhela a mí. Señor, así queremos decir, pero sabemos, Padre, sabemos muchas veces que va a haber ese sufrimiento, pero también vemos que usted anima a Pablo en ese trayecto, que usted va guardando a Pablo en ese trayecto. Y de la misma manera sabemos que lo hace con nosotros, porque muchas veces también lo hemos experimentado. Cómo nos va animando a través de su palabra cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en enfermedades, cuando estamos en tristeza. Solamente su palabra es la que nos anima a seguir adelante, porque usted nos hace ver con ojos espirituales cuál es su propósito, Señor. No nos hace que nos quedemos en el problema, sino que usted va cambiando, Señor, nuestra mente y nuestro corazón lo va guardando hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, porque nos hace ver más allá de los problemas. No deja que nos quedemos en el problema.
Y yo le agradezco por esto, Padre, por esa obra maravillosa que usted hace en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.